¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la materia de Biología 1. Vamos a continuar con los temas. El día de hoy vamos a ver el tema de morfología de las células. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Acompáñenos. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con una pregunta que nos dice, ¿qué características básicas tiene la célula? Entonces, a manera de reflexión, vamos a hacer un análisis sobre estas características. Nos dice aquí que todos los seres vivos se componen de una o más células. Todas las células tienen ciertas características generales. Hay dos tipos básicos de células que son las procariotas y las eucariotas. Algunas son más primitivas y las otras pues son más recientes. Entonces, pero todos los diferentes tipos de células que vamos a ver pues tienen diferentes funciones. Entonces, aquí en el siguiente mapa conceptual nos dice acerca de las características que presentan las células. Entonces dice que se aplica por teoría celular, se han formulado teorías sobre su origen, es de diferentes tipos y está formado por diversos componentes. Entonces, dentro de la teoría celular nos dice que maneja postulados de estructura, función y origen. En las teorías de su origen nos dice que entre ellas está la evolución química, la panspermia y la hidrotermal. En los tipos de células, pues vamos a tener que se dividen en dos, que son las procariotes y las eucariotes. Y en los componentes nos dice que lo componen el núcleo, citoplasma, membrana y derivados y organelos citoplasmáticos. Entonces, más adelante vamos a comparar los tipos de células y hacer un cuadro comparativo que tiene una y que no tiene la otra, ¿verdad? O las semejanzas entre estas. Entonces, vamos a partir de aquí donde nos dice que los primeros microscopios no eran muy complejos, eran muy sencillos y pues fueron contribuyendo diferentes personajes para poder ir mejorando estos aparatos y de esta manera poder observar el pequeño mundo de los microorganismos o las células. Entonces, Hans y Zacharias Jensen, dedicados a fabricar lentes, descubrieron que los objetos se ven más grandes. Entonces, veían que lo que observaban a través de estos lentes, pues se podían amplificar. Entonces, al verlos a través de una serie de estos aparatos, pues podían facilitar la vista o su observación de ciertos elementos que pues ellos iban experimentando. Ahora, nuestro cuerpo está formado por diversos tipos de células, que son las sanguíneas, musculares, nerviosas, reproductoras, entre otras. Todo el organismo humano es un enorme conjunto de células que trabajan en armonía para mantenernos con vida. Entonces, todas nuestras células, desde que nacemos o antes de nacer, van cumpliendo ciertas funciones que nos ayudan con nuestra vida diaria o nos ayudan bien a mantenernos con vida. Si estas llegan a tener algún mal funcionamiento, es cuando nosotros presentamos problemas. Entonces, nuestra vida misma se origina a partir de una célula, resultado que es de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, en esto va ocurriendo lo que es la fecundación. Entonces, esta se multiplica y las células resultantes se van diferenciando para dar lugar a cada uno de nuestros tejidos. Y pues que claro que todo esto pues lleva una información que viene en el ADN. Entonces, esa información nos va a mandar información de características hereditarias de nuestros padres, de nuestro padre y nuestra madre, y que también igual si hay una enfermedad que sea hereditaria, pues también pues va a mandar esa información. Entonces, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, lo más interesante es que una célula se desarrolla y que va a cumplir todas las funciones de un ser vivo. Entonces, ¿cuáles son sus funciones de estas? Pues crecer, respirar y reproducirse. Entonces, el conocimiento acerca de las células nació en la época de Anton van Leeuwenhoek
él nació en el año de 1632 y falleció en 1723, pero que hizo una gran aportación a la ciencia. Entonces, él era un tallador de lentes holandés que construyó su propio microscopio. Entonces, él se encerraba en su taller por horas y horas y observaba todo lo inimaginable e imaginable. Por ejemplo, él hacía sus observaciones con agua sucia, con cabellos, con espermatozoides, con sangre, con insectos y con pestañas. Entonces alcanzaba a ver todo ese pequeño mundo de microorganismos que están en nuestro entorno y que nosotros no lo podemos observar. Entonces, este personaje pues registró todas sus observaciones en cuadernillos que después entregó a los miembros del Royal Society de Londres. Entonces, pues él hizo una gran aportación a la ciencia y pues descubrió otro campo, ¿no?, de la ciencia para su desarrollo. Entonces, no fue Lagrange quien le dio su nombre a la célula, ya que unos años antes, en 1665, Robert Hooke, al realizar finos cortes de corcho y observar en él pequeñas celdillas que lo formaban, utilizó por primera vez este término para referirse a ellas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Robert Hooke? Él agarró un pedazo de corcho, una corteza del tronco de los árboles, y lo observó con unos lentes, y observó que tenía diferentes celdillas, es decir, pequeños círculos. Estos círculos, pues, vio que todos eran semejantes, y de esa manera nació su curiosidad. Más adelante se le cambió el nombre de celdillas a lo que hoy conocemos como células. Entonces, a partir de los descubrimientos de este personaje, otros científicos fueron haciendo observaciones y descubrimientos relacionados con las células. Entonces, entre él y varios personajes, pues fueron aportando para tener toda esa información o conocimiento que hoy en día tenemos. En el año de 1691, el anatomista y biólogo italiano Marcello Malpighi observó los vasos capilares y los tejidos formados por células. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como ya sabían que existían esas celdillas, pues lo que hizo Robert Hooke, que ahora tomó la hoja de un árbol, la observó en el microscopio y descubrió que también tenían esas celdillas. Después tomó un pedazo de piel, lo observó en el microscopio y también pudo observar que tenían celdillas. Entonces, pues se fueron dando varios descubrimientos a través de la simple observación. Entonces, esto comenzó a integrarse en el siglo XIX, unos 200 años después de este descubrimiento. En 1831, el botánico escocés Robert Brown, mientras estudiaba las hojas de orquídeas, descubrió que sus células tenían una mancha oscura en su interior, a lo que nombró núcleo. Entonces, cuando se fue perfeccionando los microscopios, pues tenían una mayor amplificación, y este personaje, Robert, descubrió que dentro de esas celdillas, esas células, pues había algo más. Entonces descubrió que no era la unidad más pequeña, sino que en su interior había algo que ellos, que ahora nosotros conocemos como un núcleo. Entonces, en el año de 1835, el biólogo francés Félix Dujardin observó en organismos unicelulares una sustancia gelatinosa que les permitía desplazarse y la llamó sarcoda. Esta sustancia recibiría más adelante el nombre de protoplasma, y ese que nosotros conocemos en las células. Entonces descubrió ese líquido gelatinoso, y todavía fueron descubriendo más estructuras dentro de las células. Ahora, las aportaciones más importantes referentes a las células se deben al botánico alemán Matthias Jakob Schleiden y al zoólogo Theodor Schwann. En algunas ocasiones ellos se reunieron a conversar acerca de sus investigaciones. Entonces tenían reuniones donde pues platicaban de los conocimientos respecto a su área. Entonces ellos eran colegas y amigos,
y cayeron en cuenta de que había algo en común en sus trabajos de investigación. Entonces los dos trabajaban con células, nada más que uno trabajaba con células animales y el otro con células vegetales, pero en esa práctica pues descubrieron que pues los dos estaban trabajando con células. Entonces ellos plantearon una hipótesis de que tal vez todos los seres vivos, plantas y animales estaban formados por células y que estas eran la unidad fundamental de la vida. Entonces descubrieron que todos los seres vivos pues van a estar compuestos por células, algunas más, otras menos, pero todos recaen en la misma estructura. Y que claro, pues tenemos dos tipos de células, que es la procarionte y la eucarionte. Entonces, ellos al hacer este descubrimiento, esta similitud de investigaciones que estaban haciendo, pues decidieron profundizar en sus observaciones y visitando uno el laboratorio del otro para corroborar su hipótesis. Y al descubrir esta similitud entre las células vegetales y animales, establecieron lo que hoy en día conocemos como la teoría celular, y la cual fue publicada en el año de 1839 por Schwann. Ahora, aquí podemos observar los diferentes tipos de células, que más adelante pues se fueron descubriendo todos estos tipos. Ahora, los principios fundamentales de estas teorías se basan en el primero nos dice que todo organismo está formado por una o más células y que esta es una unidad de estructura que va a cumplir diferentes funciones. El punto número 2 nos dice que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. Posteriormente, en el año de 1858, el médico alemán Rudolf Virchow la completó con el tercer principio fundamental, que dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. Este postulado se relaciona con los procesos de reproducción y que es la unidad de origen. Entonces, de una célula, pues esta se va a partir en otras dos, pero va a mandar una réplica de la misma información. Entonces una célula madre pues va a tener dos células hijas. Entonces ocurre una fisión binaria, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces la teoría celular tuvo y tiene una gran importancia porque nos demuestra que todos los seres vivos tienen algo en común, y además de eso pues que vamos a tener un ancestro en común. Entonces están formados por unidades similares en estructura y función. Es por ello que la teoría celular es uno de los pilares de la biología que unifica a todos los seres vivos. Entonces, de esta manera nos ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, cómo va cambiando, cómo se va adaptando, incluso de cómo va evolucionando. Entonces, actualmente los avances de la tecnología, el desarrollo de microscopios cada vez más potentes y de técnicas de tinción nos han permitido descubrir los diferentes organelos que se encuentran dentro de la célula. Entonces, conocer sus funciones, sus alcances y posibilidades. Y también para tratar diferentes enfermedades. Entonces, aquí podemos observar diferentes tinciones de diferentes células que están en nuestro cuerpo. Entonces, estas tinciones nos ayudan a la contracción de las diferentes estructuras de la célula y nos ayudan a entender por medio de la histología de cómo podemos tener malformaciones, enfermedades, y estas a su vez pues cómo pueden ser tratadas. Entonces, los postulados de la teoría celular nos señala que toda célula proviene de otra célula preexistente. Esto significa que la vida procede de la vida. Entonces, sin embargo, ante esta afirmación surgen las siguientes preguntas. ¿Y de dónde surgió la primera célula? La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál fue el origen de la vida? Entonces, son preguntas que por años, cientos de años, las personas pues se han preguntado o nos hemos preguntado. Y pues siempre tratamos de descubrir o por lo menos analizar la situación de cómo nosotros podemos conseguir esas respuestas. Entonces,
Todas estas discusiones quedaron resueltas cuando en 1862 el químico francés Louis Pasteur demostró con su matraz cuello de cisne que la vida solo proviene de la vida y que un caldo nutritivo no desarrolla microorganismos a menos que estos penetren desde el aire y se produzcan en él. Entonces, ¿qué es lo que hizo Louis Pasteur? Entonces, así, la teoría de la generación espontánea, según la cual la fruta, el lodo, la basura o los caldos podían generar por sí solos nueva vida, quedó descartada. Entonces, algunos personajes decían que la vida provenía, por ejemplo, de la basura. ¿Por qué? Porque de la basura salían algunos insectos como las moscas, o salían algunos roedores como los ratones. Entonces, pues que eso generaba vida. Entonces era la idea que tenían en un pasado, hasta que Louis Pasteur pues, mostró que no es así, debido a que en la basura pues se viene con alimentos. Los organismos pues llegan, comen ahí, se reproducen y los podemos encontrar ahí en más cantidades. Entonces él demostró que toda vida proviene de otra vida. Entonces, dentro de su investigación, demostró él por medio de este atrás de cuello de botella, demostró que al hacer este experimento, pues que quedaba inerte, es decir, había un grado de inocuidad y que no podían crecer, por ejemplo, las bacterias. Entonces, tampoco los hongos o que los insectos se pudieran acercar. Entonces, él lo que hizo es vertir líquido o caldo nutritivo en este matraz, lo cerró, le puso un cuello de cisne, pues lo puso a hervir para su esterilización. Después lo cortó y descubrió que pues como tenía una abertura, pues podían entrar los microorganismos. Cuando él utilizaba este tipo de cuello de cisne, pues no podían entrar bacterias. Entonces de esa manera demostró que aplicaba lo que era la teoría de la generación espontánea. Entonces, ahora, ¿cuál es la estructura de la célula? Nos dice que la célula es la unidad más pequeña que representa las propiedades de la vida, lo cual implica que lleve a cabo el metabolismo, mantiene la homeostasis, crece y se reproduce. Entonces, pero ¿cómo observamos las células? Entonces, para esto pues se emplean diferentes tipos de microscopios para estudiar los diversos aspectos de los organismos, desde los más pequeños hasta los de mayor tamaño. Entonces, las células son tridimensionales, es decir, tienen profundidad, largo y ancho. En general son microscópicas, pues su tamaño varía entre 1 y 30 micras. Una micra equivale a la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, las células presentan gran variedad de formas, tamaños y consistencias, pero también pues que van a cumplir diferentes funciones. Incluso dentro de un solo organismo pluricelular pueden existir una gran diversidad, que mucho dependerá de la función particular de cada célula realice. Entonces, pues desde que nacemos, pues estas células pues vienen trabajando, vienen reproduciéndose, vienen haciendo un sinfín de cosas para que nosotros podamos desarrollarnos y hacer nuestras actividades. Entonces, las células y su estructura nos dice que pues cuentan con una membrana plasmática, un citoplasma, un material genético, donde pues viene toda la información para que en nuestro cuerpo pueda realizar diferentes funciones. Tiene una membrana plasmática también, un citoplasma, y pues que estos llegan a presentar un núcleo. Entonces todas las células llegan a presentar un núcleo y que es donde va a tener todo el material genético, el ADN que nosotros conocemos, así vengan con buena información o mala información o mutaciones que pues van surgiendo en nuestros descendientes, y que algunos de nuestros genes pues que no van a hacer una función correcta.
Entonces, pues lo que mantiene es protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción, traducción, se produzcan de un modo independiente en el espacio y en el tiempo. Entonces, una cosa tan pequeña que no podemos observar y que viene con una gran cantidad de información para el desarrollo y funciones de nuestro cuerpo, así sea de personas, de plantas o animales. Entonces, pues van a cumplir ese tipo de función y que toda esa información pues va a estar contenida en el núcleo. Entonces, podemos observar que las células son muy importantes, la tenemos en todo nuestro cuerpo, tenemos diferentes tipos de células, tenemos diferentes tipos de tejidos y que esos tejidos van a conformar los órganos que van a estar trabajando en nuestro cuerpo, van a hacer diferentes funciones. En nuestro cuerpo también igual va a mandar información, entonces todo está ligado, todo está, tiene un proceso y tiene el porqué de las cosas. Entonces nosotros hay que analizar nuestro cuerpo, hay que pensar en por qué sudamos, por qué cuando tenemos frío, cuando estamos enfermos de tos, por qué nuestro cuerpo empieza a temblar. Entonces debemos de conocer todas esas funciones que realiza, porque nuestro mismo cuerpo nos manda señales, se está protegiendo, pero pues que llega también a un límite donde el cuerpo ya no puede más y pues es donde recaemos o podemos presentar otro tipo de síntomas. Entonces es importante conocerlo y investigar un poco más del porqué de las cosas. Muy bien, pues esto fue la clase de hoy. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la plataforma, donde pues vamos a retroalimentar este tema con las actividades que tienen. Que pasen un excelente día.